¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 4 minutos de las 21 a 27 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos por Unicanal como todos los martes. 2 temas como adelantábamos recién. El caso de la auditoría del Instituto de Previsión Social que detecta que un banco retiene intereses del fideicomiso del IPS. Vamos a hablar con representantes de la Superintendencia de Bancos sobre este tema. Y vamos a arrancar ya con esto. Tenemos preparado un material, un informe. Atacan a la industria farmacéutica paraguaya por inyectables adelgazantes. ¿De qué se trata? Tenemos este informe y a la vuelta hablamos con nuestros invitados. Tirse partida, guerra de precios, contrabando y disputa comercial. La industria farmacéutica paraguaya quedó en el centro de una controversia regional. En medio del boom de los inyectables, para bajar de peso, Paraguay produce versiones accesibles de un medicamento clave, la tirsepartida, mientras en Brasil el mismo principio activo se vende bajo patente y a precios hasta 3 veces más altos. La diferencia encendió un fenómeno de consumo fronterizo, pero también abrió una nueva ruta para el contrabando y una feroz disputa que ya escaló a los medios y redes sociales. La tirsepartida, un agonista de GLP-1 utilizado en tratamientos contra la obesidad y la diabetes tipo 2, se convirtió en uno de los mercados más rentables de la industria farmacéutica mundial. En Brasil se comercializa como Mounjaro, con valores elevados. En Paraguay, laboratorios nacionales producen presentaciones similares que se venden legalmente en el mercado interno. Los números muestran la brecha. En Brasil, una caja de 5 miligramos cuesta 2.355 reales, casi 3 millones de guaraníes. En Paraguay ronda los 370.000 guaraníes. En dosis mayores la diferencia se amplía. El kit de 7 miligramos cuesta cerca de 4 millones de guaraníes en Brasil, frente a 746.000 guaraníes en Paraguay. Alertas sanitarias y prohibición. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña Anvisa emitió reiteradas advertencias sobre estos productos cuando ingresan ilegalmente a Brasil. El organismo sostiene que requieren de receta médica controlada y alerta sobre riesgos como pancreatitis y complicaciones graves si se usan sin supervisión profesional. En 2025, Anvisa prohibió la comercialización de las llamadas canetas enmagrecedoras de origen paraguayo, argumentando que al tratarse de contrabando no se puede garantizar la cadena de frío ni la trazabilidad del producto. El giro político y comercial. Pero en paralelo, en medios brasileños y redes sociales, se instaló un discurso que va más allá de la prevención sanitaria, una narrativa que apunta directamente a la supuesta mala calidad de los medicamentos paraguayos. El viceministro de Salud Integral, Saúl Recalde, rechazó esas acusaciones y defendió la producción nacional. Según el ministerio, los laboratorios paraguayos cumplen estándares internacionales y el problema de fondo no sería el medicamento, sino el contrabando, la automedicación y la disputa comercial vinculada a patentes. La nueva mina de oro. La diferencia de precios convirtió a estos inyectables en un botín codiciado. En zonas fronterizas, especialmente cerca de Ciudad del Este, se reportaron asaltos a camiones y farmacias, impulsados por la alta demanda brasileña. Los decomisos muestran la magnitud del fenómeno. En 2024, 2.500 unidades incautadas. En 2025, 30.011 unidades. Solo entre enero y febrero de 2026, 6.415 unidades. Las autoridades brasileñas describen métodos cada vez más sofisticados, dosis ocultas en dobles fondos de buses y tableros de automóviles. El debate en Paraguay, ¿venta libre o receta? A diferencia de Brasil, donde la receta es obligatoria, en Paraguay la venta sigue siendo libre. Las sociedades de endocrinología y diabetología ya advirtieron sobre el uso indiscriminado y pidieron una regulación más estricta. Exigir receta podría mejorar el control sanitario, pero también podría empujar el mercado hacia la clandestinidad, con riesgo de falsificaciones. La tirsepartida ya no es solo un medicamento, es un negocio millonario, un foco de tensión regional y una nueva ruta para el contrabando. En la frontera, la disputa mezcla salud pública e intereses comerciales. Surgen varias preguntas. ¿Es un medicamento cuya venta y comercialización debe ser controlada? ¿Quién defiende a la industria farmacéutica paraguaya de los ataques con fines comerciales?
Gerardo García está con nosotros, presidente de CIFARMA, de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a la audiencia. Aquí estamos para hablar del tema. Sí, y también está con nosotros el doctor Víctor Arias. Él es director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches, Jorge, Gerardo, la audiencia. Bueno, a ver, en el informe hicimos un resumen. Sí. Pero, ¿cómo resolvemos Porque acá hay, varias aristas. Por un lado, evidentemente hay una guerra de precios, como mencionábamos en el informe. Por otro lado, los casos de contrabando y después lo de la disputa comercial, ¿verdad? En uno de los interrogantes que mencionábamos en el informe, ¿quién defiende a la industria nacional, Gerardo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aclarar, Jorge, es que los productos que la industria nacional tiene, sus registros sanitarios son productos legales, son productos registrados que reúnen todos los requisitos exigidos por nuestra autoridad sanitaria, que en este caso es Dinavisa. Actualmente existe 5 laboratorios que tiene ese registro. Es un producto que la tirzepatida es un principio activo que no tiene patentes en nuestro país. Y ahí yo creo que es importante señalar, Jorge, para conocimiento de la audiencia, de que las patentes son territoriales. O sea, el hecho de que un producto tenga patente en los Estados Unidos, o en el Brasil, o en la Argentina, o en Chile, como el caso de la tirzepatida, no implica que esa patente rija para el Paraguay. Si ellos o la empresa poseedora de la patente no gestionó la patente dentro de nuestro país y por lo tanto para nosotros ese producto está libre para poder comercializar. Eso es lo que ocurre con este producto, como ocurrieron también con otros. Primero fue el similar a los Ozempic, que no tuvo la repercusión que está teniendo la tirzepatida. Ese salió, no tuvo problema, nosotros estamos trabajando, la semaglutida estamos trabajando a nivel de los hospitales, inclusive figura dentro del vademecum del IPS, es un producto que también sirve para el mismo efecto, que es no solamente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, sino también sirve para el tema de adelgazar, ¿verdad? De la obesidad. Y entonces estos productos nosotros tenemos legalmente establecidos. Toda nuestra comercialización desde el punto de vista de laboratorios nacionales, nosotros realizamos de acuerdo a los canales que nos autoriza la ley, que son la farmacia y la distribuidora. Nosotros en ningún caso podemos salir de esa línea. Ahora, lo que ocurra después de esa instancia, que es donde nosotros también nos preocupamos de cumplir inclusive todo lo que es la trazabilidad, sobre todas las cosas. Este es un producto muy delicado en ese sentido, debemos mantener refrigerado de 2 a 8 grados, o sea, es un producto que necesita mucha atención, tanto en la fabricación como en el traslado, ¿verdad? Nosotros todo eso demostramos fehacientemente, o sea, los productos nacionales reúnen todos los requisitos de calidad y eficacia. Ahora, como vos dijiste, el problema está en la segunda parte de la comercialización o la comercialización externa a la parte farmacéutica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes mismos han demostrado la diferencia de precio es abismal. Muy grande la diferencia. Bueno, la industria podía haber tirado para arriba para equilibrar. Pero nosotros lo que estamos haciendo es tratando de dar acceso a la mayor cantidad de la población, tanto nacional como internacional, de este producto que es tan necesario. Vemos ejemplos, inclusive en los Estados Unidos. Hoy salió que el presidente Trump consiguió un convenio con la gente de Lilly, que es el poseedor de la patente de este producto, para que puedan acceder a precios mucho más razonables para que la gente pueda acceder a este medicamento.
también tenemos informe de que una senadora brasilera está pidiendo que se libere la patente de la trisepatía en el Brasil. O sea, Jorge, nosotros, para la industria nacional, es un gran logro y es una gran ventaja y es una, digamos, una oportunidad que se nos presentó y que estamos aprovechando para poder fortalecernos cada vez más. Eso es lo que yo digo en esta primera Vamos instancia. a seguir, Gerardo. A ver, doctor Víctor Arias, ¿por qué en el Brasil se pide receta y acá no? Y la verdad que cada país tiene su mecanismo de vigilancia, ¿verdad? Yo creo que nuestro país en particular tiene un mecanismo bastante robusto de vigilancia pasiva y de vigilancia activa. ¿Verdad? La vigilancia activa consiste en una plataforma que tiene la agencia de INAVISA, ¿verdad? De hacer seguimiento de forma constante de los efectos adversos que cualquier medicamento registrado dentro del territorio nacional pueda presentar. El acceso es libre, es a través de una plataforma virtual que uno lo puede hacer incluso desde el teléfono celular, donde cualquier efecto adverso o falta de efecto efectivo de esa medicación puede ser denunciado, ¿no? En el Brasil, eso por supuesto también se rige por la agencia brasilera, Anvisa, bajo los criterios que ellos manejan, ¿no? En el caso nuestro, realmente no son muchos los medicamentos que tienen necesidad de una receta simple archivada, ¿verdad? A diferencia del mercado brasilero, que sí tiene una exigencia mucho mayor en ese sentido. Este fármaco es utilizado principalmente contra la obesidad y diabetes tipo 2, ¿verdad? Cuando se utiliza como un inyectable para adelgazar, ¿puede generar un efecto puede generar contrario? los mismos efectos negativos que podemos esperar en el uso para la diabetes, ¿no? Por supuesto, son fármacos que inicialmente se usaron para tratar una deficiencia que ocurre en el paciente con diabetes tipo 2, que es la falta de efecto de una hormona que se llama incretina, o sea, varias hormonas que se llaman incretina, donde justamente el GLP-1, que es lo que imitan estas moléculas, era el que estaba afectado, ¿no? Entonces, el efecto propio de la molécula es replicar con una acción mucho más importante y con un tiempo de acción también más prolongado el efecto del GLP-1. Estos síntomas adversos, estas molestias que puede presentar el paciente, por lo general se asocian al retraso del vaciamiento gástrico. O sea, como el estómago se vacía más lentamente, eso por un lado genera una acción fisiológica relacionada muy cercanamente al efecto de la insulina, dándole tiempo a la insulina a actuar en cantidad suficiente para metabolizar la cantidad de nutrientes y carbohidratos que de glucosa que se está consumiendo. ¿Sí? Pero eso a su vez puede traer los síntomas propios de náusea, vómitos, reflujo, que es lo que por lo general se quejan los pacientes, o sea, lo que más frecuentemente el paciente refiere, ¿no? Parece una pregunta obvia, ¿verdad? Pero esto tiene que tener el monitoreo de un profesional. Por supuesto, el paciente con obesidad, el paciente con diabetes, tiene un plan de tratamiento. Claro. ¿Sí? El paciente, cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de una condición que no se va a curar en el tiempo. Yo no le voy a dar un tratamiento curativo, sino que vamos a tratar la patología a lo largo del tiempo y uno tiene que ir planificando el tratamiento en ese proceso, ¿no? Entonces, si un paciente inicia el tratamiento de la obesidad muchas veces en la adolescencia o como adulto joven, uno tiene que ir planificando cuáles van a ser las acciones que vamos a ir tomando en el futuro, porque no siempre lo que hoy planteamos como tratamiento va a seguir siendo efectivo. Y de hecho, el tratamiento de la obesidad por años nos demostró eso, ¿verdad? Generando mucha frustración en los pacientes y en los profesionales, porque realmente sostener los cambios en el estilo de vida, el descenso de peso siempre fue bastante difícil, ¿no? ¿Desde cuándo nosotros estamos produciendo este medicamento, este fármaco? Y hace aproximadamente 6 meses. ¿6 meses? 6 meses. Yo quiero agregar un poco, Jorge, respecto al tema que estaba mencionando el doctor. INAVISA, como consecuencia de la
presión inclusive recibida por parte de Anvisa, que es la entidad reguladora del Brasil, ¿verdad? Para el caso de la tiserpatida, nos exige a nosotros que no solamente presentemos los estudios normales que se exigen, sino también que mantengamos estudios clínicos directamente con respecto a este producto. Todos los que producimos, tenemos para la venta de tiserpatida, estamos obligados a tener un tribunal ético que controle la calidad y eficacia de este producto. Así es que para garantizar aún más la calidad de estos productos. Acá estoy viendo nomás, me comparten esto, Gerardo. Me dice, a ver, como por los brasileños me dicen, sí. Como ellos tienen patente y nosotros no, en Paraguay, quieren asfixiarnos, ¿cierto?, en un producto que ellos no pueden fabricar. Pero es por la ley de patente que ellos tienen. Claro. Es una guerra comercial. ¿Cierto? Explicarnos el tema de que ellos tienen patente y nosotros no. Claro, ellos, el Lilly, que es la empresa madre, digamos, la que posee la patente de la tiserpatida, es una empresa americana que registró su patente, solicitó patente en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, en Colombia y en los países que ellos consideraron que eran mercados emergentes para ellos. En nuestro país no solicitaron. Entonces, eso hace, por eso yo de entrada dije que las patentes son territoriales. O sea que para que Lilly tenga derecho a patentar en nuestro país, debía haber, para que Lilly tenga derecho a reclamar, debía haber patentado este producto en nuestro país. Y hasta hoy día no presentaron solicitud y tampoco no tienen patente. A mí me tocó por una casualidad, en enero estaba de vacaciones en un punto del Brasil. Sí. Y haciendo zapping veo un informe del canal Globo y se referían a este tema. Y por supuesto me quedé, ¿verdad? Pues mostraron ellos al este de la frontera y dije, ¿por qué pasa acá? Y hablaban de productos falsificados, paraguayos. Y de ahí entonces empecé cuando volví las vacaciones, dije, vamos a indagar, ¿por qué es lo que hay detrás? Accedimos nosotros a ese informe periodístico y efectivamente, o sea, nos trataban a nosotros como los falsificadores de un producto, ¿verdad? Y después pregunté con gente que está en el sector farmacéutico y me decía, pues en absoluto, me decía, no es un producto falsificado, al contrario, nosotros tenemos todas las especificaciones, el control, FDA, todo lo que sea. El problema es una guerra comercial. Cierto. Y le digo, ¿cómo? ¿Y cuál es la guerra comercial? Y fíjate, entrar a la página tanto, ¿cuánto cuesta acá? Claro. Reviso en una de las páginas que mostramos en el informe, redondeando, 300, 400 mil guaraníes. Sí. Revisamos. De hecho, en el Brasil hicieron la comparación, mostraron dos cuadros en reales, ¿verdad? Y allá cuesta treparlo haciendo el cambio a guaraníes, 3 millones para arriba, ¿verdad? Claro. Entonces la diferencia es demasiado grande. Significativa. ¿Y quiénes promueven esos informes y nos presentan de vuelta a nosotros como los malos, la industria allá? Claro, la misma, la que tiene la patente. La que tiene la patente, claro, ¿verdad? Exactamente. Lo mismo ocurre con los productos biosimilares, Jorge, no es el único caso. En la Argentina hubo demandas inclusive de donde la gente decía que los productos biosimilares no surtían efecto y se le llevó a los tribunales y llegaron a perder la gente dueña de las patentes iniciales respecto a esos temas, ¿verdad? Es una guerra comercial, así como decir. Acá a ellos se les escapó la situación de Paraguay desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Y bueno, nosotros aprovechamos y yo creo que lo único que nosotros como industria tenemos que preocuparnos es que los productos que sacamos a la venta sean eficaces y que reúnan todas las condiciones. Nosotros vendemos los productos acá. En Paraguay. En Paraguay. Y en los canales, a través de las farmacias habilitadas. Por Dinavisa. Solamente, y la distribuidora. Nada más que eso. Pero la producción nacional es para la venta en territorio paraguayo. Sí, señor. Así mismo. En territorio paraguayo. En territorio paraguayo. Ahora, que vengan los brasileños aprovechando el tema, la ventaja del precio y que lleven, ese ya no es un problema nuevo. A cuenta y riesgo de cada uno de ellos.
Así mismo. Porque tomaron, recuerdo el informe periodístico, tomaron el caso puntual de una mujer que compra en Ciudad del Este y creo que le generó un efecto adverso allá, entonces usaron ese caso específico, ese caso puntual, para agrandar el tema de cierto producto que no tiene calidad, es un producto falsificado, es un peligro para la salud, y así ese fue el disparador del informe, ¿verdad? Así mismo. No, ellos están procurando manchar lo bueno que hace el Paraguay, porque realmente nosotros, Jorge, hemos crecido muchísimo en calidad como industria nacional, ¿verdad? Por algo tenemos el 60% del mercado actualmente a nivel nacional, con productos nacionales, y este es un producto, como te dije, es un producto estrella actualmente, ¿verdad? Mañana puede ocurrir cualquier cosa, pero para nosotros, mientras tenemos que aprovechar al máximo, esto va a fortalecer a la industria nacional. Va a ser posible que los laboratorios podamos seguir invirtiendo en nuevos sectores, en la parte de biotecnológico que tanta falta nos hace, y seguir ofreciendo accesibilidad a la población. ¿Por qué decía un producto estrella hoy? ¿Por la demanda que tiene? Por la demanda que tiene. Por la alta demanda que tiene. Y si uno mide, Jorge, también el total de la capacidad de producción nuestra no mueve el amperímetro de Brasil. Es la verdad. Nosotros nuestra capacidad de producción tampoco no es para cubrir todo el mercado brasileño, que es imposible. Claro que es un gigante. Es imposible, es imposible. ¿Y por qué ese? ¿Y por qué? Por el precio. No, ya sé, pero sí, así como decís, no mueve la aguja, pero son quisquillosos por cuidar... Claro, por cuidar su mercado, su nicho, ¿verdad? Su monopolio. Claro. Porque allí es un monopolio. Yo puedo entender, natural que lo hagan, ¿verdad? Pero presentarnos nosotros como los malos, que somos los contrabandistas, que vendemos productos falsificados, pongamos todos estos elementos sobre la mesa y hablemos claro, ¿verdad? Exactamente, así mismo. Desde el Ministerio de Salud, ¿ustedes cómo ven a partir de esto que menciona Gerardo, lo de la producción nacional, es un producto estrella, hoy con resultados altamente favorables? Claro, totalmente. Nosotros vemos, primero que nada, insistía con eso, ¿verdad? El mecanismo de registro sanitario y de vigilancia sanitaria como un mecanismo bastante robusto, ¿verdad? Para los medicamentos que tienen registro dentro del país, ¿verdad? Que es justamente donde se ve la debilidad en el caso de Brasil, por esta denuncia de esta paciente en particular, que no se puede llevar a cabo la vigilancia de un producto que no tiene registro en su país. O sea, ahí es donde se genera esa dificultad. Pero sí, nosotros vemos realmente con mucha proyección del efecto de esta medicación sobre lo que significa para nosotros tratar efectivamente, no solamente la diabetes, sino la obesidad, que son circunstancias que impactan muy negativamente en la salud pública, ¿no? Estamos hablando de casi 70% de la población con sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de más del 10% de la población con diabetes tipo 2. Entonces, realmente enfocar el tratamiento en resolver de fondo una patología crónica que veníamos tratando de forma, vamos a decir, no tan eficiente, porque la fisiopatología de estas enfermedades está asociada a la falla del efecto de incretina, o sea, de estas hormonas dentro del organismo. Y esto viene justamente a cubrir esa falla fisiopatológica de las personas que sufren diabetes y que sufren obesidad. Gerardo, qué importante esto que menciona y remarcar esto que dice el doctor Arias. Con el rol que cumple Dinavisa y los estándares de calidad, trazabilidad, de control, eso nosotros tenemos que seguir cuidando. Sí. Porque cuando acá al lado nomás, en el Brasil, presentan un informe, supuestamente los fármacos, los medicamentos fabricados en Paraguay son falsificados, eso termina erosionando a una industria que se ha fortalecido en los últimos años, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y ser celosos, porque he visto acá inclusive comentarios en la ligera, después de estos casos en el Brasil, queriendo tirar pálidas a la industria nacional. O sea, los laboratorios no pueden hacerse responsables de lo que eventualmente suceda en la frontera y que vengan los brasileños aprovechando esa diferencia de precio y llevando como a ellos se les ocurre. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes ofrecen un producto en el mercado, bien señalado, que es para la venta a nivel local. O sea,
Hasta ahí pueden llegar, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Nosotros tenemos que señalar eso, respetar el precio establecido por Dinavisa y en base a eso se comercializa. Yo te quiero agregar algo respecto a esa reflexión que hiciste, que es muy importante, el tema de la entidad regulatoria para la industria farmacéutica, que en este caso es Dinavisa. Para nosotros como gremio, como Cifarma, el desafío más grande que tenemos es que Dinavisa sea reconocido como autoridad de referencia a nivel regional. Todavía no estamos consiguiendo hasta hoy día. Es una lucha que comenzamos desde que Dinavisa tiene su autarquía, que hace más o menos 3 años. Si Dios permite, según hablé con el director, con el doctor Jorge Liu, para el mes de julio de este año, la OPS va a estar visitando Dinavisa para ver si pueden darle el reconocimiento como autoridad de referencia. Eso, Jorge, va a ayudar muchísimo a la industria en general, a nosotros. Nosotros estimamos que de un 80 millones de dólares de exportación que estamos realizando actualmente en los distintos países de la región, podemos inclusive duplicar y triplicar también una vez que Dinavisa sea reconocido como autoridad de referencia. ¿Por qué no se dio ese reconocimiento? Y porque anteriormente estábamos en 0, pero ahora se trabajó y es como para nosotros un reconocimiento de las buenas prácticas, ¿verdad?, que tiene que tener la entidad regulatoria. Uno de los requisitos era que Dinavisa sea una entidad autárquica. Se cumplió una ley, tuvo su presupuesto, entonces una entidad independiente, porque una de las tareas que tiene que hacer es controlar también al Ministerio de Salud, cómo tienen los medicamentos, todo eso forma parte del trabajo de Dinavisa. Es una institución muy grande, entonces eso hizo que se demore. Pues nosotros como Cifarma firmamos convenio con Dinavisa, facilitamos técnicos de afuera, hemos tenido la suerte de incorporar al doctor Carlos Chiale, es una persona que estuvo más de 18 años frente de la ADMAT de la Argentina. Él está trabajando en forma directa con la gente de Dinavisa para ver si podemos conseguir ese reconocimiento. Y estamos por muy buen camino. ¿Ese reconocimiento qué nos va a permitir? Y va a permitirnos ser autoridad de referencia y, por ejemplo, en este momento para cualquier exportación que nosotros podamos hacer en cualquier país, primero tienen que venir a visitar nuestras plantas para habilitarnos. Ahí ya podemos tener el tema de relay, o sea, un reconocimiento mutuo, y eso va a facilitar mucho todas las gestiones y van a abrirnos nuevos mercados, Jorge. Esa es la realidad. ¿Qué decía al respecto, doctor? No, es súper positivo, ¿verdad? Realmente nosotros clasificamos los medicamentos acorde a su origen y el origen se basa, o sea, la calidad del origen se basa en el nivel de la categoría que cumple la agencia reguladora de ese país, ¿verdad? Para nosotros es súper importante que nuestra agencia regulatoria vaya avanzando dentro de ese ranking, ¿verdad? A nivel regional, realmente la agencia brasilera es referente, ¿verdad? También la Argentina, pero para nosotros que Dinavisa vaya alcanzando ese mismo nivel es fundamental para garantizar de que la producción nacional tenga justamente la oportunidad de concursar de igual, o sea, en las mismas condiciones con la producción de los países vecinos. Por eso esto que estás diciendo, Gerardo, y lo que ratifica también el doctor, ¿te acordás en la pandemia? El escándalo, el tema de los oncológicos que venían, que entraron acá, que saltearon todos los controles, falsificaron facturas, etcétera, etcétera. Por eso que nosotros acá insistíamos en el castigo ejemplar para esos empresarios que actuaron de esa manera. Porque este es un sector demasiado sensible. Este es un sector demasiado sensible. Y esas actitudes de empresarios inescrupulosos que manchan a la industria tienen que ser castigados. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos también fuera de este tema en otros espacios periodísticos, hoy la industria está atravesando por un muy buen momento. Tal es así que hay una carencia en materia de recursos humanos. ¿Cierto? Que eso es real. Eso es real, ¿verdad? Que necesitamos gente capacitada, formada para trabajar en los laboratorios, en las plantas. Entonces, esa es una muestra
de que la industria goza de muy buena salud. Sí. Por eso yo decía, así como hoy somos orgullosos de lo que hace Cenaxa con nuestro producto estrella, la carne, y el posicionamiento que tiene esa institución, también tenemos que lograr que pase con el sector. Dinadiza tener este reconocimiento, esta categoría que mencionás y defender nuestra industria, ¿verdad? Por varias razones. Industria nacional, generación de puestos de trabajo, lo que invierte en materia de impuestos al fisco, etcétera, y etcétera. garantizar la salud de la población en el sentido Por de gran ejemplo, cosa. Sí. Entonces, por eso yo decía, hay que cuidar. Y cuando vemos informes a nivel internacional que de vuelta nos quieren tirar a nosotros, el fardo de la República, vamos a salir a defendernos. Claro. Acá no es una cuestión de defender a la industria nomás porque tenés algún vínculo comercial, sino defender a lo que es nuestro, así como hacen los brasileños, ¿verdad? Claro. Pero con todos los elementos sobre la mesa. Cosa que ellos lo presentaron de una manera, porque nosotros ya no mostraron ningún hecho objetivo de que los medicamentos hayan sido falsificados. Claro. No, absolutamente. No, ¿verdad? Más allá de lo que lanzaron así de manera de presunción, ¿verdad? Claro. Ni un hecho objetivo no mostraron. Así es. De hecho, los medicamentos que se producen a nivel nacional tienen precintos y mecanismos de seguridad que garantizan también que el envase no fue violado, ¿no? Realmente la circunstancia en la que se basan estas denuncias es la venta clandestina de un producto que no tiene registro en ese país, ¿no? Y si bien se entiende de que el producto puede salir de acá, por supuesto que también pueden ser víctimas de falsificaciones locales, como también ocurrieron en otros países. Y realmente la falsificación de los análogos del GLP-1 es bastante frecuente en otros mercados donde la venta también era masiva, incluso en Estados Unidos y en Europa. Realmente esas denuncias existen y no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Me piden acá reiterar, un poco saliendo del tema con Gerardo. Vos sabés que siempre cuando hablamos de generación de puestos de trabajo, la gente se prende y quiere saber más. Ustedes tienen hoy, no sé si el término es, una carencia en materia de recursos humanos, ¿de qué específicamente qué área? Y bueno, primero de todo, en el área de químicos y farmacéuticos. ¿Necesitamos químicos farmacéuticos? Necesitamos sí o sí. Ahí existe una carencia muy grande, no es de ahora, de siempre, del tema de la gente que saca, digamos, profesionales que sean egresados de la Universidad Nacional. Son muy pocos, por el hecho de que la carrera de química requiere full time. Una carrera que necesita es full time, por lo tanto es costoso y es muy difícil para que la gente pueda recibirse de químico farmacéutico. Para nosotros es una carencia grande. Entonces de ahí nos vamos a otras necesidades. Por ejemplo, con respecto a las partes de robótica, la mayoría de las máquinas que nosotros estamos utilizando, de los equipos que estamos utilizando, son ya computadoras, prácticamente son de última generación. Necesitamos gente, técnicos en ese rubro. Necesitamos técnicos especialistas en la parte de control de calidad, necesitamos técnicos especialistas en la parte de producción, necesitamos técnicos especialistas en la parte de garantía de calidad, químicos o profesionales especialistas en desarrollo de productos. O sea, nuestro rubro es inmenso. Actualmente nosotros ocupamos en total en la industria 7.000 personas. De esas 7.000 personas, más del 50% son profesionales, y son profesionales que bien pagados. Y el personal que se especializa en el manejo de las máquinas también tienen un reconocimiento. Ahora, la mayoría de estos personales son gente que aprendieron con nosotros, ¿verdad? Entonces no tienen ningún título que le habilite, por ejemplo, a que pueda pretender más el día de mañana. Entonces ahí lo que surge la necesidad, nosotros creemos, de una tecnicatura, donde ellos puedan ir a acudir, tener un título de técnico que les pueda servir también para que trabajen con nosotros, aprendan buenas prácticas de fabricación y de paso también tener un futuro más provisorio respecto a sus ingresos, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer y que eso esté ligado, si es posible, a que si, como hay muchísima gente joven, si por ahí quiere seguir la universidad,
eso le sirva también de base ya para que pueda tener un título universitario. Eso es lo ideal y en eso estamos trabajando como CIFARMA. Claro, ¿y con quiénes están dialogando sobre Nosotros, esto? el programa de la Tindicatura estamos programando con CEPROCAL, a través de CEPROCAL, que es una alianza que tenemos a través de la UIP. Entonces ahí estamos desarrollando la Tecnicatura. La Tecnicatura. Lo otro ya si la academia la tiene. Si no este año, por lo menos a mediados del año podemos estar habilitando, por eso tiene que estar reconocido por el Ministerio de Educación. Si le ponemos números, hoy el sector de la industria, ¿cuánto emplea? 7.000 redondos, 6.900. Redondeamos 7.000. ¿Y la carencia hoy cuánto asciende? Y bueno, es permanente. Nosotros por lo menos, yo creo que tenemos un déficit de mínimo de un 5 o 10% de personal en forma permanente. Hay mucha rotación, Jorge. Los jóvenes también son muy inestables, no tienen mucho apego, por lo tanto, permanentemente nosotros estamos incorporando gente. Esa es la realidad. ¿Qué pueden hacer? Bueno, que te pregunto, bueno, de tu área, ¿verdad? Pero también el Ministerio de Salud habría que, digo nomás yo cuando vemos cantidad en los jóvenes, digo, que optan a veces por esas carreras tradicionales, cuando hoy tenés esta carencia, esta demanda de un sector que está creciendo y que como decía Gerardo, es de buena paga, ¿verdad? Sí. Y que genera también estabilidad laboral, ¿verdad? Así mismo. Y no solamente esta instancia, ¿qué dijiste? CEPROCAL. Que depende de la UIP. De la UIP, que es la unidad técnica de formación. De formación. Y ahí no tendría que entrar también, no sé, SNPP, SINAFOCAL. SNPP también puede habilitar, ese ya sería sin costo. Lo de CEPROCAL sería con un poco de costo, con costo. SNPP sí, se puede hacer, una tecnicatura te dan a través de ello. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con este tema. Gerardo García, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, estamos siempre a disposición. A tu orden. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, gracias por el espacio. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta desarrollamos nuestro segundo tema acá en la Caja Negra. Ya venimos. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Broncogalén, paraguayo y té. Janaturale té. Es de Laboratorios Galeno. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. Y tenemos este informe, caso de un banco que retiene millones en concepto de intereses del Instituto de Previsión Social. A ver el material. Banco Atlas retiene millones del Instituto de Previsión Social y se niega a exhibir documentos. El Instituto de Previsión Social reclama al Banco Atlas por una retención indebida de intereses millonarios y la falta de respaldo documental en la administración del fideicomiso firmado entre ambas partes para la construcción de 4 hospitales, pero cuyos fondos fueron mal utilizados. El fideicomiso fue celebrado en 2017 entre el IPS y el Banco Atlas S.A. en carácter de fiduciario para financiar obras estratégicas de infraestructura sanitaria, entre ellas el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día
Día y el Centro de Hemato-Oncológico. Para este fin se canalizaron alrededor de 828.000 millones de guaraníes, depositados en cuentas abiertas en la entidad bancaria, las cuales, según el contrato original, debían generar intereses a favor del IPS. De acuerdo con la auditoría externa solicitada por las actuales autoridades de la previsional, el contrato establecía la apertura de dos cuentas fiduciarias en el Banco Atlas, ambas con una tasa de interés del 39% respectivamente. Sin embargo, en el año 2018 la entidad bancaria decidió abrir de manera unilateral dos cuentas más, sin que exista respaldo documental ni autorización expresa de parte del IPS para dicha operación. Pero lo más grave de todo esto, según la auditoría, es que una de estas cuentas no generó intereses a favor de la previsional. Uno de los puntos más sensibles del informe refiere a la cuenta de ahorro a la vista número 1068835 GS, retención caucional. Según los cálculos estimativos de los auditores, el monto de intereses no acreditados en esta cuenta ascendería a aproximadamente 803 millones de guaraníes, correspondientes al periodo comprendido entre 2018 y 2024. El cálculo se realizó aplicando la misma tasa de interés prevista en el contrato original que fue utilizada para las otras cuentas del fideicomiso. No existe ninguna disposición contractual que autorice al Banco Atlas a derivar fondos fiduciarios a cuentas distintas de las previstas en el contrato, ni a omitir el pago de intereses. Tampoco hay instrucciones del IPS que habiliten dichas acciones. Para los auditores, la existencia de montos relevantes depositados sin generar intereses constituye un beneficio indebido para el banco y un perjuicio patrimonial injustificado para el IPS. Ante estos hallazgos, el propio presidente del IPS, el doctor Jorge Aurites, solicitó formalmente al Banco Atlas el respaldo documental que justifique la apertura de la cuenta número 1068835. No obstante, la respuesta del banco, firmada por el director titular Jorge Vera Trinidad, sostuvo que los formularios de apertura, registros de firma y documentos similares no forman parte de los legajos del fiduciario, sino del patrimonio documental del banco. Esta contestación fue interpretada por la asesoría jurídica del IPS como una negativa a exhibir la documentación que respalde la habilitación de las cuentas, lo que refuerza la sospecha de irregularidades en la administración del fideicomiso. Desde la previsional sostienen que la conducta del banco atenta contra los intereses de la institución al retener intereses que debieron ser acreditados conforme a lo pactado cuando se constituyó el fideicomiso y se habilitaron las dos cuentas bancarias con el 39% de interés cada una. Durante la administración anterior del IPS, parte de estos fondos del fideicomiso fueron utilizados para operaciones distintas a las aprobadas por el Consejo de Administración. Para ello, se incorporó el concepto de otros centros hospitalarios como objeto de financiamiento, permitiendo el uso de recursos para obras de mantenimiento que no fueron contempladas en el contrato original. Este desvío generó un descalce financiero en el IPS, con el resultado de que solo 2 de los 4 hospitales previstos se construyeron efectivamente con fondos del fideicomiso. Ahora, el IPS reclama la restitución de los intereses que por contrato debieron generarse a su favor, pero que hasta ahora no fueron acreditados y siguen en poder del Banco Atlas. Bueno, a ver, un par de puntualizaciones. Está con nosotros Fernando Rivarola. Él es encargado de despacho de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Entendiendo la naturaleza del trabajo de la superintendencia, yo no quiero focalizar las preguntas que tengo acá, que elaboramos. Digo elaboramos porque es un tema muy técnico. Cuando hablamos de fideicomiso, en general, el otro día me preguntaban, me encontré en el supermercado una señora, todos los martes te voy a hablar de fideicomiso, pero la fideicomiso, para que la gente entienda, ¿verdad? Entonces, armamos acá, a ver, tengo 8 preguntas y nos hicimos asesorar, pero hasta claro nomás, doctor, que nos vamos a focalizar porque entendemos la naturaleza del trabajo de ustedes. Entonces, esa puntualización que iba a hacer. Pero arranco con esto. Cuando no solamente el nombre de esta entidad financiera en particular, sino de otras que aparecen también en otros medios de comunicación permanentemente, ¿cómo afecta a la
imagen del sistema financiero? ¿Ustedes miden eso? ¿Se mide? O no sé si el término es medir, pero ¿llega a erosionar el fortalecimiento de nuestro sistema financiero, doctor? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a toda la teleaudiencia también. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá hoy conversando. Y también aprovechar para agradecer por la consideración, ¿verdad? Y la explicación concedida a la teleaudiencia de que, bueno, en el marco de nuestras funciones, sí, nosotros nos debemos a un deber de resguardar el secreto bancario. Eso está establecido en la Carta Orgánica, ¿verdad? En la Ley 489, en el artículo 6º. Entonces, por eso es que, por más de que a veces uno quiera dar explicaciones, claro, estamos restringidos. Yo no puedo violar la ley, ¿verdad? Entonces hay que saber entender eso y pedir las debidas disculpas a quien esperaba que se le explique mejor, ¿verdad? Yendo puntualmente a tu pregunta, Jorge, la principal responsabilidad de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Paraguay es la de resguardar la estabilidad, solvencia e integridad del sistema financiero, ¿verdad? Y para eso se establece un sistema de supervisión, se le atribuye a la superintendencia la responsabilidad de supervisar, con un enfoque basado en riesgos. Ese enfoque basado en riesgos, lo que determina la superintendencia es identificar cuáles son los riesgos que son latentes, son naturales, inherentes al sistema financiero, y a través de identificar esos riesgos inherentes, se evalúa la gestión de las entidades financieras en cómo ellos trabajan para mitigar los riesgos. Hay un riesgo puntualmente que se llama el riesgo reputacional, sí, que guarda relación con la pregunta que vos hiciste, ¿verdad? Entonces, independientemente a las entidades financieras estén en el foco público o bajo el escrutinio mediático, o bajo el escrutinio mediático, ¿verdad? Siempre todas las entidades financieras como intermediarios, tomadores de depósitos y colocadores de crédito, con el deber de resguardar y administrar correctamente el depósito de los depositantes, están sujetos al escrutinio público. Nosotros velamos o somos los responsables de identificar que también ellos están performando, desempeñando su gestión responsable, mitigando los riesgos, y evaluamos qué tan expuestos se encuentran a ese riesgo reputacional que se deriva un poco de ese escrutinio público. A mí siempre me dicen, ustedes tienen una obsesión con un determinado banco. Yo podría trasladar lo mismo a otro grupo de medios, podría plantear lo mismo. La diferencia es que cuando a mí me dicen, ustedes tienen una obsesión con este tema, nosotros partimos de hechos objetivos. ¿Y cuáles son esos hechos objetivos? Bueno, hoy no tengo acá, pero traigo siempre, tengo 3 biblioratos, 3 informes de auditoría de la Contraloría, una auditoría del IPS, una externa, interna, denuncia en la Fiscalía, etcétera, etcétera. Vos sabés, doctor, eso va por, como dicen los periodistas deportivos, por andariveles distintos, ¿verdad? Los roles, digo, de la superintendencia, lo de la Contraloría y la Fiscalía. Pero yo digo, ¿en qué momento el Banco Central del Paraguay tendría que tener un rol más protagónico de tomar intervención para darle confianza o mayor confianza al sistema? ¿Cuáles son las herramientas que se tienen disponibles, legales, digo, para tener una mayor intervención ante estos hechos objetivos que estoy mencionando? No tapas de diario, programas periodísticos que presumen o se adelantan a escenarios hipotéticos, sino hechos objetivos, digo, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esas herramientas que tiene la superintendencia de bancos? Las funciones, las obligaciones, las responsabilidades determinadas del Banco Central y de la superintendencia de bancos están regidas, ¿verdad?, por la Carta Orgánica del Banco Central, en primer lugar, y otras leyes complementarias, ¿verdad? Entonces, en un Estado de Derecho es el marco jurídico el que determina cuál es tu campo de acción, cuáles son tus responsabilidades y cómo vos estás obligado a actuar en defensa del interés común, ¿verdad?
En este caso, proteger el depósito de los depositantes y velar por la estabilidad del sistema financiero. Y realmente, yendo a la pregunta, no es objetivo del Banco Central ni de la Superintendencia buscar protagonismo. Nuestro mandato primordial es velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones del marco legal y de las disposiciones normativas y regulatorias que se derivan del marco legal. Entonces, yendo específicamente al comentario, ¿verdad? En este caso, o en los casos que hacen alusión a fideicomisos en general, el marco legal que rige es la ley 921 del año 1996. Sí. Y es en esa ley donde se dispone específicamente cuál es el rol del Banco Central, que especifica en el artículo 11 la obligación de emitir normativas que reglamenten de manera general las operaciones de los negocios fiduciarios. Y después hay otros artículos, ¿verdad? Que, bueno, específicamente en el capítulo 4, en el artículo 46 en adelante, establece cuáles son los requisitos que tienen que tener los fideicomisos en general y cuál es la responsabilidad de la superintendencia de bancos en relación a los negocios fiduciarios, ¿verdad? Ahí la ley en general le atribuye la responsabilidad al Banco Central de reglamentar, emitir las normas correspondientes, y esta norma es específica, porque hace alusión al negocio fiduciario, es la resolución 12 del año 2011. Esa resolución, de manera general, ya le concede, le permite a las entidades financieras la posibilidad de celebrar contratos de negocios fiduciarios, ¿verdad? En general, ellos están autorizados y está dispuesto por norma de que las entidades que realizan negocios fiduciarios tienen el deber de comunicar a la superintendencia de bancos los negocios fiduciarios que celebran. En general, al estar autorizado es un deber de comunicar. Puntualmente hay dos excepciones al deber de comunicar. Sobre el punto. Sí. ¿El BCP autoriza? En general. En general. Lo que hace el BCP es autoriza la incursión en el mercado de negocios fiduciarios. O sea, lo que hace el BCP es usted, entidad X, está autorizado a establecer un departamento fiduciario y celebrar contratos fiduciarios. Eso es en general. En general. A nosotros después las entidades financieras ya nos comunican qué negocio fiduciario celebró. En general, ¿por qué? Porque puede ser un fideicomiso de garantía, un fideicomiso de administración, un fideicomiso, esos son habilitados de manera general. Nosotros no tenemos la atribución de aprobar y autorizar. Hay una excepción, que son los fideicomisos de titularización, ¿verdad? Procesos de titularización en realidad se llaman, que ese es el capítulo 4 de esta ley 921, donde se establece sí la responsabilidad de la superintendencia de autorizar específicamente la celebración de un contrato de fideicomiso de titularización. Entonces, esa es la única disposición que le obliga a la superintendencia a hacer una revisión del proyecto, del proceso de titularización, y después emitir opinión. Le da un plazo de 30 días, ¿verdad? Es súper escueto decir, en 30 días la superintendencia deberá expedirse autorizando o no la celebración del proceso de titularización. Si la superintendencia, doctor, autoriza, sí, así en estos aspectos que mencionaste, genéricos y puntuales, también tiene la potestad de remoción o de suspender o de dejar sin efecto por ley, esa sí, figura. Por ley y después reglamentado también, ¿verdad? ¿Y qué se tiene que dar para que el BCP tome esa decisión? Así como autorizan, sí, ¿en qué momento se toma la decisión de la remoción del fiduciario? ¿Qué, ustedes se basan en alguien tiene que denunciar? ¿Cuáles son esos hechos? Yo veo a veces casos puntuales, digo, a ver, acá tenés holgadamente reunidos ciertos requisitos en casos puntuales para que se tome esa decisión. ¿Por qué no se hace? ¿Se actúa de oficio? ¿Alguien tiene que denunciar? ¿Alguien tiene que pedir? ¿Cómo es? Voy a hacer una aclaración particular y después voy a responder puntualmente la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué esta ley de negocio fiduciario, la 921, establece de manera general la aprobación, que no tienen que ser autorizados, y puntual o específicamente la obligación de la superintendencia de expedirse autorizando un negocio en específico? Porque el resto de los contratos de negocios fiduciarios no implican directamente
captación de recursos o de fondos públicos, o sea, del público en general, no de instituciones públicas, sino que son contratos celebrados entre partes, son acuerdos privados, ¿verdad? Entonces, no hay una obligación, una responsabilidad de superintendencia a ir a decir autorizado o no. En general, vos tenés la capacidad de celebrar contratos entre privados, adelante. Me tenés que comunicar, por supuesto, pero yo no tengo la obligación de tener que autorizar. Es diferente con la titularización. ¿Por qué? Porque la titularización tiene la capacidad de captar recursos del público en general, y ahí es donde nosotros tenemos que velar porque esa captación de recursos del público en general sea administrada de manera correcta y pertinente. Habiendo hecho esa aclaración, voy puntualmente a la pregunta. La misma ley, la 921, en su artículo 30, es la que dispone la situación de remoción de un fiduciario, ¿verdad? Y ahí establece cuáles son los criterios y las condiciones que tienen que darse para remover a un fiduciario. Dice, así como puede ser establecido en el contrato y acuerdo entre partes cuáles son las condiciones que se tienen que dar para remover al fiduciario, ¿verdad? Eso puede ser establecido en un contrato. También en la ley se establece que la remoción del fiduciario puede ser dispuesta por la superintendencia de bancos, sí señor, y también, aclaro, en qué situación o en qué contexto puede ser por la superintendencia de bancos, cuando se dé un debido proceso sumarial, cuando se investigue y se identifiquen irregularidades y como resultado del proceso sumarial se llega a la conclusión de que es pertinente remover a un fiduciario. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé un eventual sumario? Que no se den que se den incumplimientos normativos. ¿Y cómo se determina eso? ¿Verdad? Se puede hacer a pedido de una de las partes. ¿A pedido de una de las partes? Sí, a pedido de una de las partes. ¿De oficio no? De oficio necesariamente no. No. ¿Por qué? Porque para la superintendencia de bancos, autorizar la celebración de un fideicomiso de titularización, lo que se hace es evaluar que el contrato y que el proyecto de titularización se alinee al marco normativo vigente. Es decir, me presentan los documentos y yo lo que tengo que es verificar que esté alineado a lo que dispone la ley y el reglamento vigente. Una vez que esté alineado, autorizado, se emite la resolución o el acto administrativo pertinente y se le autoriza a celebrar el contrato, ¿verdad? Después, si hay disputas contractuales, desavenencias, etcétera, ya no es atribución de la superintendencia de bancos ser el árbitro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de oficio podemos actuar, cuando nosotros identificamos que hay un incumplimiento normativo administrativo, que establece ese mismo artículo 30 de la ley, que el otro canal para generar la remoción del fiduciario es a través de un juez competente, ¿verdad? Un organismo judicial, y te da cuáles son las condiciones que tienen que darse para que el juez pueda remover al fiduciario. Entonces, cuando una de las partes se sienta agraviada, cuando una de las partes considere que la otra parte cometió un acto de negligencia, sí, cuando hay imposibilidad porque o que violentó el contrato, por ejemplo, sí, cuando una de las partes siente eso, entonces la autoridad competente para entender que efectivamente fue así y para disponer la remoción es el juez, es únicamente un organismo judicial. Entonces, una de las partes afectadas tiene que recurrir a la justicia exponiendo esas violaciones contractuales sobre la figura del fideicomiso. Las que alega, sí, el único canal es la justicia. Alegando, y será la justicia la encargada de probar efectivamente que la denuncia sea cierta, ¿verdad? ¿Qué hechos se denuncia? O sea, el afectado, ¿incumplimiento contractual? Podría ser. Podría ser. En el sentido en el que él se sienta agravado, ellos tienen la potestad y la atribución, la posibilidad de recurrir. Es más. Y a partir de allí, un juez determina o confirma, dice efectivamente acá se generó un perjuicio a una de las partes. Sí. Eso el juez tiene que enviar al Banco Central, a la superintendencia del BCP. No necesariamente. No. O sea, directamente el juez dispone por orden judicial la remoción del fiduciario. El juez decide. Ahí ustedes no participamos. Lo que podría suceder en ese caso, una vez que se dé la decisión judicial, debería de comunicar a la superintendencia de bancos, porque ahí sí es responsabilidad de la superintendencia de bancos de designar un fiduciario sustituto.
Eso es consecuencia de la remoción decidida por el juez, ¿verdad? Pero primero la instancia judicial. Debe ser sí o sí necesariamente la instancia judicial la que determine. Y ahí es donde yo, perdón mi absoluta ignorancia. No, por doctor. favor. ¿Cómo es que cuál es el rol entonces de la superintendencia de velar por el cumplimiento de... A ver, yo tengo acá anotado. El fiduciario por ley es un agente experto, ¿verdad? De cómo, de esa operación. Y cuando hay evidencias de que se incurre en irregularidades, ahí no debe intervenir la superintendencia de bancos cuando esas irregularidades fueron en detrimento de las personas que confiaron en esa entidad financiera para constituir la figura del fideicomiso. ¿Me explico? Te explicas, categórico. Si una de las partes, en cualquier celebración de contratos de fideicomiso, si una de las partes se siente vulnerada, puede recurrir a la superintendencia de bancos, siempre, ¿verdad? Y ahí es a través de un proceso de supervisión en primer lugar y después de determinar cuál es la vía correspondiente, es que la superintendencia de bancos actúa. Y esto no pasa solo con los fideicomisos, Jorge. Claro. Nosotros recibimos denuncias de depositantes, ¿verdad?, que dicen, a mí me desaparecieron los fondos de mi cuenta bancaria, ¿verdad? Y después cuando uno hace las consultas, yo tomo en serio, tenemos una oficina de atención al consumidor para justamente investigar y velar por que se cumpla el marco normativo con cualquier entidad financiera, investigamos qué pasó, ¿verdad? Y si efectivamente hubo una irregularidad cometida por una entidad financiera, entonces ahí se evalúan cuáles son los mecanismos, los caminos a seguir. Porque puede ser de que pueda meritar que le hayan desaparecido los fondos al depositante X, pueda meritar un sumario administrativo, entonces se inicia el sumario administrativo, ¿verdad? A veces de oficio, eso es cuando se trata de los otros riesgos, no específicamente en cuestiones de negocios fiduciarios, o a veces gracias a la denuncia de esta persona que se sintió afectada en su derecho. Pero también la superintendencia puede determinar que de hecho sucede mucho y se responde hacia el público en general. Dado el caso, luego las averiguaciones realizadas, nosotros entendemos de que esto es un acuerdo entre partes y de que acá quien se siente vulnerado en su derecho o vulnerado una disposición contractual entre partes, el órgano jurisdiccional para determinar la veracidad o la culpabilidad o la responsabilidad es la justicia. Entonces le recomendamos que recurra a la justicia. Y no somos nosotros los responsables. Y a las resultas de lo que determine la justicia ustedes actúan. Exacto, así mismo. Tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos con el doctor Fernando Rivarola, encargado de despacho de la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Paraguay. Pausa, ya venimos. Y este verano con Bueno Bank jugás con el equipo con el que siempre ganás. Pagá con Bueno, aprovechá increíbles reintegros y hacer rendir más tu plata. Sumate hoy a Bueno Bank y ganá en cada compra. Y hace 40 años que acompañamos historias, no solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Y aprovecha las ofertas de televisores en Bristol. TCL Smart de 43 pulgadas en 18 cuotas de 129.000. Win Smart de 32 pulgadas en 18 cuotas de 79.000. Tokio y Samsung UHD de 50 pulgadas en 18 cuotas de 209.000. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Además, comprando podés ganar la increíble camioneta Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Doctor Fernando Rivarola, según las leyes, me dicen acá, los reglamentos, el BCP puede disponer la suspensión de actividades de un fiduciario. ¿Por qué aún no se hizo ante evidencia algunos casos ya señalados mediáticamente?
Me mirás, ¿cierto? No tengo problema Sí. en responder, pero porque ya le acabo de responder Sí. aunque de otra manera, ¿verdad? Como dije anteriormente, el Banco Central siempre, y la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Siempre estamos abiertos a recibir a todos los participantes del sistema financiero, ¿verdad? Y siempre que se sientan vulnerados en sus derechos, los escuchamos, los atendemos y a través del debido proceso investigamos la pertinencia de las denuncias, ¿verdad? Entonces, en caso de que se identifiquen realmente irregularidades, es que después se determina el acto a llevarse a cabo, ya sea un sumario o derivarlo a la vía judicial. Entonces, sea el caso que sea, nosotros no... Lo que buscamos es de que siempre que si una de las partes o quien sea que se sienta vulnerado en su derecho, que recurra a la superintendencia, que nosotros Eso quedó claro. que queden con la tranquilidad de que hacemos el trabajo de supervisar, de controlar y de que cuando se encuentran irregularidades se toman acciones, ¿verdad? Y creo que... A propósito de eso, me dicen que ya hubo en la superintendencia antecedentes de sanciones fuertes a algunas entidades financieras por negocios o fiduciarios. O sea, hay antecedentes, claro, ¿verdad? Hay antecedentes, no recientes, pero hay. Y me ponen acá y que esos antecedentes constan en el registro público de sanciones. Ahí Sí, se tiene eso, ¿verdad? Hay un registro público. ¿Eso es público? Tengo entendido que sí. ¿Es Tengo entendido que el registro público de sanciones tiene determinadas características, ¿verdad? No está establecido realmente, no se publicita la resolución o las cuestiones puntuales de la sanción, ¿verdad? Pero sí hay un registro En el público. caso de que uno de los afectados hace una denuncia a la superintendencia que hace referencia Sí. y se encuentra de que hay antecedentes de esa entidad financiera, ¿cambia la cosa o no? No necesariamente, no porque, yendo a ejemplos prácticos, ¿verdad? O sea, bueno, de hecho, si hay ¿cómo se dice? Reincidencia. Reincidencia, esa es la palabra que estaba buscando, discúlpame. Si hay reincidencia, eso podría resultar como un agravante, ¿verdad? Pero no necesariamente. Entonces, depende mucho de las particularidades de cada caso. Un antecedente pudo no guardar relación directa con un evento futuro, ¿verdad? Entonces, ya eso se determina dentro de un proceso sumarial, ¿verdad? Que ya escapa de mis funciones incluso, ¿verdad? Eso cuando se abre sumario se determina o se asigna a un juez instructor que es el responsable de identificar si es que efectivamente se dieron las irregularidades y de posteriormente elevar a consideración del directorio del Banco Central las disposiciones de sanciones y de acuerdo a lo que establece, por supuesto, la ley, ¿verdad? Entonces, finalmente es una decisión ulterior del directorio del Banco Central el hecho de aplicar o no una sanción puntualmente a las entidades financieras, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se determina en un contrato de un fideicomiso las responsabilidades de un lado y del otro lado, y para un determinado objetivo. Ese objetivo que estaba en el contrato no se cumple. Allí, ¿quién determina cuando se da ese incumplimiento? Y si hay un tercero afectado, por ejemplo, que tuvo que haber cobrado determinada cantidad de dinero a través de la fiducia y no lo hizo, y sin embargo demanda a una de las partes, cuando que en realidad el contrato habla de la responsabilidad compartida, porque firmaron un contrato, ¿quién determina, por ejemplo, ahí quién tiene que saldar esa deuda? ¿Me explico? ¿O me voy más puntualmente? ¿Te explicás? ¿Se entiende, verdad? Sí, se entiende. Y yo sé que sin entrar otra vez en el detalle, ahí si se hace una consulta al Banco Central del Paraguay, es el Banco Central quien tiene que responder, acá se tiene que hacer cargo de esa deuda, esa institución o el banco privado.
Es en el artículo específicamente 26 de la ley 921, donde se establece la naturaleza de las obligaciones, ¿verdad? No hablo de las obligaciones per se, sino de la naturaleza de las obligaciones en contratos fiduciarios. ¿Y qué quiere decir esa naturaleza de la obligación? Dice que un fiduciario, un administrador de un patrimonio autónomo, tiene la obligación o el deber de medio, no de resultado. ¿Qué significa eso? Yo tengo la obligación de cumplir con mi responsabilidad como administrador. Lo que resulte de este contrato, ¿verdad?, ya no es mi responsabilidad. Eso está establecido por ley. Pero eso, evidentemente, después nosotros controlamos de que esté identificado también y segregada las responsabilidades en los contratos fiduciarios. Entonces, la casuística es grande porque los contratos son específicos y puntuales, ¿verdad? Entonces depende mucho del acuerdo al que llegaron las partes de en qué ámbito se va a dirimir una disputa cuando hayan controversias, ¿verdad? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Sí o sí tiene que estar en un contrato determinado, ¿verdad?, de que las responsabilidades por separadas, haya incumplimiento no con un tercero, porque ese fue uno de los ejemplos que diste. Si hay un incumplimiento con un tercero, entonces en el contrato tiene que estar establecido quién es el responsable de hacer frente al incumplimiento con el tercero, ¿verdad? Y de vuelta, el administrador fiduciario tiene un deber de medio, no de resultado. Yo soy responsable como administrador fiduciario de cumplir las órdenes que me da el fideicomitente o el mandante, ¿verdad? Que tiene que estar en el contrato. Tiene que estar en el contrato, por supuesto. Si vos me das una orden como mandante de no pagarle a alguien y después alguien se enoja, la responsabilidad no es mía, porque yo cumplo las órdenes que vos me mandás porque vos sos el mandante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los espacios o los mecanismos ante una disputa, ante una controversia? Pueden ellos, en contrato privado, determinar, vamos a recurrir a la justicia americana o vamos a recurrir al sistema judicial paraguayo, ¿verdad?, a través de una demanda judicial o se determina la jurisdicción. O también pueden las partes establecer que pueden dirimir cualquier controversia a través de un tribunal arbitral o de arbitraje. Toca hacer una pausa y a la vuelta en 3 minutos, doctor, explicarle a esta señora del supermercado que me dice qué es lo que es la fiducia. Claro. Cuando nosotros le preguntamos a técnicos, nos dicen una figura muy noble, te dicen. Es una figura muy noble. Entonces yo digo, ¿y si es tan noble, hoy por qué está tan prostituida? En la manera en que hoy se están dando casos puntuales de que no se cumplieron los puntos que establecen el contrato. Tal es así que esto está en la instancia de la Fiscalía, porque una de las partes considera que hay una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal. Pero conceptualmente, Raúl, ¿nos explicas, por favor? Sí, con mucho gusto. Pausa cortita, ya venimos. Este verano, Bueno Bank te invita a jugar con el equipo con el que siempre ganás. Pagá con Bueno y disfrutá reintegros que vuelven a vos. Más beneficios, más ahorro y más ventajas para tu día a día. Sumate hoy a Bueno Bank y ganá en cada compra. Tu pasión y apostala te llevan a la copa. Con tus apuestas deportivas desde 30.000 guaraníes viajás en vuelo charter para alentar a Paraguay. Apostá, la sponsor oficial del Albirroja. A ver, doctor Rivarola, puntualmente por el otro día mencioné, tengo que agradecer a Gilardini, perdón. Gracias, Gilardini, por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Acá tengo una nota, doctor. Me voy a ir a una cuestión puntual porque eso ya se hizo público. 21 de marzo de 2024, una nota dirigida al presidente del Banco Central del Paraguay, firma el presidente actual del Instituto de Previsión Social, Jorge Brites. Entre paréntesis, con todos los problemas que tiene hoy el IPS, me parece que esto se tiene que esclarecer. ¿Qué es lo que básicamente dice esta nota? Que tiene una demanda, una empresa constructora que hizo parte del hospital Ingavi, le demanda al IPS, le dice, me deben más de 30.000 millones de guaraníes.
Entonces revisan los documentos, la gente del IPS, y dice, esta plata se tuvo que haber pagado con el fideicomiso, 828 mil millones de guaraníes que estaba presupuestado. Entonces el IPS le pregunta al BCP, ¿esto tiene que pagar el IPS o se tiene que pagar del fideicomiso? ¿Por qué el BCP no responde esto, doctor? Tiene más de un año la nota. Sí, es que puedo comentar sobre esa nota realmente porque la hizo pública, ¿verdad? La hicieron pública y creo que es parte de mi responsabilidad también defender la imagen y la reputación institucional del Banco Central, ¿verdad? Hace una semana creo que se mencionó de que esa nota no tuvo respuesta. Específicamente, el mismo instituto en esa nota menciona que ellos se encuentran dentro de un proceso de arbitraje. Sí. Ellos mencionan de que hubo una desaveniencia y que están en un proceso de arbitraje. Nosotros, como Banco Central y Superintendencia de Bancos, no podemos expedirnos y no podemos proveer informe alguno a pedido de una de las partes en el medio de un litigio, porque eso puede entenderse como favorecer o ser parciales hacia una de las partes. Si es que entre las partes determinan que la jurisdicción correspondiente para resolver disputas es un tribunal arbitral, entonces mal podríamos nosotros intervenir en un proceso que no fue acordado entre ellos, punto uno, y mucho menos afectar un proceso que fue acordado entre ellos, que fue el de recurrir a un árbitro, ¿verdad? Entonces, en todo caso, nosotros no tenemos inconvenientes en dar respuestas, y así mismo, Jorge, pasa mucho, ¿verdad?, de que a veces cuando hay disputa entre partes, quieren que el BCP se expida a favor de uno o recabar prueba con el BCP, y en realidad siempre la respuesta es la misma, ¿verdad? Nosotros, ante un juez competente que nos remita un oficio judicial y un pedido en particular, siempre se le facilita la información colaborando con la labor del juez de dirimir realmente si es que hubo responsabilidad o no, si es que lo que alega una de las partes es veraz o no, porque puede no ser veraz. Entonces ahora no somos nosotros los responsables, ahora ni por ley, somos nosotros los responsables en determinar si es veraz o no la denuncia, ¿verdad? Eso le corresponde a un árbitro. Y nosotros, en el marco del arbitraje, si el árbitro nos hace la consulta, con mucho gusto vamos a responder. O más allá de eso, si después existe otra disputa entre cualquier parte o entre cualquier otro fideicomiso, si es que ellos deciden ir a un órgano judicial y un juez nos hace una pregunta, también al juez con mucho gusto le vamos a responder. Entonces, quiero aclarar, defendiendo la imagen institucional y la reputación del Banco Central, con ese compromiso a la transparencia, siempre buscamos dar respuesta. Pero hay casos como este en lo que mal pudimos interferir en un proceso entre partes con una nota que puede tergiversar el proceso o cuanto menos mostrar, favorecer a una de las partes, ¿verdad? Que no es nuestro rol. Lastimosamente no tengo más tiempo. Gustaría seguir hablando contigo. Vos serías un perfecto canciller, doctor. Muy buen canciller. ¿Por qué, Jorge? Estás quedas bien así con Muchas gracias, Jorge. Me dediqué a la economía y a la finanza. ¿Puedo hacer una aclaración final? Sí, sí. Realmente, bueno, de vuelta agradecerte por el espacio y nada más haber explicado a la teleaudiencia que siempre nosotros tenemos la responsabilidad el deber del secreto, ¿verdad? No es algo que sea por ocultismo, sino porque es la responsabilidad de velar por la información privada de las personas, ¿verdad? Y clarísimo. En cualquier momento cuando dice explicación, didáctica o respuesta, fue en términos generales y en ningún momento hice referencia a ninguna situación en particular, porque de hecho no me corresponde ni emitir opiniones ni evaluar la veracidad o no de las situaciones en particular. Doctor Fernando Rivarola, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, a las órdenes. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes. Buenas noches.